Se detuvo la grabación. Entonces, hemos visto que en Lucas aparece la referencia de que es al octavo día fue circuncidado Juan. Hemos visto en Génesis que Dios manda que se haga esta alianza de circuncidarse, ¿verdad? Y que había que hacerlo a los 8 días de haber nacido, ¿verdad? Que aparece en Génesis 17:12. Lo vuelvo a repetir porque no quedó grabado y quiero que quede grabado en lo que acabamos de ver. Entonces, volviendo al texto anterior, aquí está el texto de Lucas 1:59, donde aparece que hay que Una, circuncidar al una octavo día. pregunta, Ley. Dime, ¿Eso de circuncidar todavía se hace? todavía lo hacen los judíos. Los judíos lo siguen haciendo todavía, hasta el día de hoy. Es decir, eso es una alianza perpetua para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Pero para el pueblo cristiano no es necesario, por lo que Pablo nos ha explicado en este texto de Colosenses, que ya no se circuncida por la carne, sino que hemos recibido otra circuncisión, que es a través del bautismo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, el cual resucitado. Porque dice, también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión que no es hecha por manos, a quitar el cuerpo de la carne, es decir, a sacar el cuerpo del pecado mediante la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? Pues esta circuncisión que se realiza a través del bautismo, que es la que hace el corte del hombre viejo con el hombre nuevo, ¿verdad? Es decir, dejamos al hombre viejo, nos quitamos los ropajes viejos para vivir nuevamente ya vivificados en Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo para el Nuevo Testamento. Y si la circuncisión se hacía a los 8 días, pues la iglesia no ve ningún problema para bautizar niños. Porque si en el antiguo pueblo de Israel, imagínense qué pasaría, solo pónganse a pensar, qué pasaría si hoy en día la iglesia católica hiciera siempre la circuncisión al octavo día. Dirían los hermanos evangélicos que no hay que circuncidarse al octavo día porque son niños y no comprenden lo que están recibiendo. ¿Acaso se opondrían? Yo creo que no se opondrían, porque verían que hay un texto que dice que Dios permitía que al octavo día se podía ya meter a alguien a la asamblea, hacerlo por formar parte de la alianza con Dios sin que tuvieran conocimiento de causa. Es decir, reciben la circuncisión sin pedirle permiso al niño. Y miren la gran ironía. Muchos se quejan porque a los niños los metemos desde chiquitos a la fe, pero nadie se está quejando porque los niños estén circuncidándose en el pueblo de Israel. Nadie dice nada. Ahí podemos ver que realmente hay una especie de lucha espiritual de este mundo contra lo que hace la iglesia de Cristo. Que a esto sí le ponen pero, a esto sí le ponen ay, opresión, ¿verdad? Dicen que es una opresión bautizar niños, cuando solamente se les echa agua y se les ama como hermanos, se les recibe en Cristo y se les procura que si llegan a morir pronto, ¿verdad? Tienen el bautismo que les puede asegurar la salvación. Porque claramente Jesús dijo, quien no nazca del agua y del Espíritu, no entrará al reino de los cielos. Razón por la cual la iglesia ve con gran urgencia bautizar a todos los seres humanos, incluidos los niños. Miren qué urgencia la del pueblo de Dios también, porque Dios le da el permiso a Abraham que pueda circuncidar a sus hijos y también a los criados, a los esclavos que compraba. Es decir, si aquel esclavo quiere ser judío, pueden también circuncidarlo, ¿verdad? Es decir, tanto era la importancia de la alianza con este pueblo que hasta los esclavos formaban parte de la alianza. A estos son a los cuales comúnmente se les conoce como los prosélitos. Los prosélitos son aquellos que se convierten al judaísmo y son circuncidados en el judaísmo, aunque sean extranjeros, ¿verdad? Entonces hay que, incluso en la misma comunidad cristiana hubo prosélitos de Antioquía y etcétera. O sea, hubo gente de otros lugares que eran prosélitos judíos y se convirtieron al cristianismo. Entonces hay que ver que la, el bautismo no es un acto inútil, es un acto útil y un acto caritativo de parte de la iglesia por el cual se da a todos los seres humanos, que no necesitan tener ningún requisito. Ahora bien, claro que es más bonito, claro que es más favorable que alguien comprenda lo que va a recibir en el bautismo. Claro que está bien. La iglesia también prepara gente que adultos se van a bautizar, los catecúmenos, a eso le llamamos catecúmenos, que han recibido la catequesis para después recibir el bautismo. Pero es porque hay gente que nunca quiso bautizar a sus hijos. Son hijos de matrimonios no católicos o de gente que nunca iba a la iglesia y ellos quieren convertirse en la fe cristiana y por tanto ellos piden el bautismo a la iglesia. Para ellos hay un procedimiento de catecumenado para dirigirles y formarles en la fe y que reciban el bautismo. Pero a los hijos de católicos que van a crecer en un hogar católico y cristianos, y obviamente los padres queremos que nuestros hijos sean católicos, así como queremos que estudien en las mejores universidades,
Así como queremos que estudien en los mejores colegios, que tengan la mejor ropa, que tengan los mejores utensilios y libretas. Queremos lo mejor para nuestros hijos, pues creemos que el bautismo es algo también que es mejor para nuestros hijos. Por eso los bautizamos desde pequeños, porque no queremos que se nos extravíen con el mundo, no queremos que se nos pierdan, porque también su salvación nos importa como padres. Es un acto de amor querer que nuestros hijos comiencen pronto a caminar junto con Cristo, para que Cristo no sea parte de ellos y la providencia de Dios con sus bendiciones venga a ellos. Solamente la gente pagana de este mundo detesta que los niños sean bautizados. Solo la gente que anda con un pie más cerca de las llamas del infierno podría alegrarse que un niño no sea bautizado. Para los cristianos es una urgencia. Por eso leamos lo que dice la iglesia alrededor de este hecho. Elementos del rito. Hay una señal de la cruz, se anuncia la palabra en medio de la celebración, la iglesia pide a Dios por medio de su Hijo y el poder del Espíritu Santo que descienda sobre el agua que va a ser utilizada para bautizar con ellas a los que van a nacer del agua y del Espíritu, tal como Cristo lo afirma. Entonces pedimos al Espíritu Santo que Él bendiga el agua, ¿verdad? Para que esa agua sirva para poder redimir a estos hermanos, tal como Cristo lo ha prometido. El bautismo propiamente dicho se realiza, ¿verdad? Que significa y realiza la muerte del pecado, la sepultura, dice Pablo, y es la entrada también a la vida de la Santísima Trinidad. Es decir, entran a formar parte de la iglesia, a convivir ya con el Padre, Hijo y Espíritu Santo y en la comunión de los santos, para poder vivir obviamente ya configurados en el misterio de Cristo Jesús. Se les unge con santo crisma, que es obviamente significación del Espíritu Santo. Significa esto, el don del Espíritu que también se les va a otorgar o se les ha otorgado, ¿verdad? Ha llegado pues a ser un cristiano por fin. Una vez que se le unge, ya es alguien que está también cristificado, porque ha sido ungido, igual que Cristo ha sido ungido. Todos los cristianos tienen que pasar por la unción, todos. Todos los cristianos tienen que ser, además de bautizados, ungidos. ¿Por qué? Porque Cristo también fue ungido por el Espíritu Santo y necesitamos también la unción del Espíritu Santo. Y la manera para significar ese momento en que ungimos con el Espíritu Santo es también ungiendo con óleo, símbolo de la unción del Espíritu desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La vestidura blanca también se utiliza comúnmente en las iglesias antiguas, como era el bautismo en las iglesias primitivas de los primeros 400 años. Algunas iglesias tenían prácticamente una gradería para entrar a una pila bautismal un poco grande, como una pequeña piscina, a nivel quizá de la altura de la cintura, el agua. Entraban ahí, ¿verdad? Ahí lo bautizaban y al salir, entraban por un lado con la vestimenta común y corriente, ahí mismo les quitaban el ropaje, la ropa con la que entraron, y al salir los revestían con una túnica blanca. Hoy no alcanza el dinero para hacer algo tan hermoso como eso. Cuando mucho se les pide a los papás que consigan un pañuelito o que los vistan de blanco también a los niños, ¿verdad? Para simbolizar esta nueva entrada a un momento de vida con este revestimiento espiritual que Cristo otorga. Es una forma simbólica de representar esto. Además que ayuda a darle solemnidad y belleza al rito. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito, por lo cual también él pasa a formar parte de los que son luz del mundo. El bautizado tiene que ser luz del mundo. Vosotros sois sal y luz de la tierra, dice Jesucristo. Por lo cual le damos sabor y luz al mundo, ¿verdad? Le damos sabor y luz, porque con la luz de Cristo iluminamos, ¿verdad? Donde hay oscuridad. Y con la sal reavivamos la fuerza, energizamos las cosas y hacemos que perdure también, porque la sal también provoca que la carne perdure, que el cuero perdure, que algo perdure, ayuda a desecar las cosas que están obviamente húmedas, ¿verdad? Y de esa manera pues también mantiene por larga prolongación un objeto. En este caso, pues evidentemente, al ser sal en la tierra, tenemos que hacer que Cristo se prolongue a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Y que quede obviamente grabado, así como se graba el cuero ya seco por la sal, ¿verdad? Se graba con muchos mensajes o se hace decoración con él, pues también todos los cueros secos que hay en este mundo, que son todos los seres humanos que están secos del Espíritu Santo, puedan también ser vivificados. Entonces nosotros hacemos que Cristo perdure para que ellos puedan ser bañados en las aguas y torrentes del Espíritu Santo. La liturgia bautismal, pues este es un fragmento de la oración que hace el sacerdote cuando ora por el agua, ora al Espíritu Santo para que descienda sobre el agua. Miren qué bonito lo que dice cada fragmento. Primero, recuerda la vigilia pascual, que estamos en una vigilia pascual, donde el bautismo juega un papel importante. En la segunda estrofa habla del diluvio, ¿verdad? Habla de cómo en los orígenes del mundo el Espíritu Santo, perdón, aleteaba sobre las aguas. En la tercera es donde habla del diluvio. Y en la cuarta habla también del paso por el Mar Rojo, que esa agua que sepulta a los pecadores, ¿verdad? Es el símbolo también de la sepultura del pecado
que Dios hace en cada persona por medio del agua bautismal. Así que esto se recuerda en el momento de bendecir el agua y pidiéndole al Señor, oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, te se pide que obviamente bendiga el agua bautismal. Somos pecadores desde el vientre materno, así lo dice Salmo 51, del 5 al 7. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está entre mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Nadie que haya nacido en este mundo puede decir que es perfecto. Todos nacemos bajo la condena del pecado, porque vivir en este mundo es estar bajo la condena del pecado. Nuestros padres fueron expulsados del paraíso. El lugar donde el hombre tenía que habitar era el paraíso, pero fueron expulsados de ahí por el pecado. Estamos expulsados todos, junto con ellos. Y todos los descendientes de Abraham y de Eva estamos expulsados de esa realidad espiritual o física que Dios nos quiere tener preparado. Por lo cual, ¿verdad? Intentamos que no estamos, obviamente, en un mundo color de rosa. Estamos en un lugar donde estamos pagando, todos los descendientes de Adán y de Eva, estamos pagando el pecado de desobediencia de ellos, pero con la salvedad siguiente. La salvedad de que Cristo nos presenta la alternativa de cómo salir de aquí, cómo salir de ese estado terrenal, doloroso, que nos enferma, que nos agobia, que nos entristece. ¿Cómo salir de ello? Pues hay un procedimiento. Y el primer paso es ser bautizado en su nombre, por lo cual evidentemente ese pecado va a ser borrado con el bautismo. Desde ahí comenzamos a liberarnos de esa atadura del pecado que nos mantiene en esta realidad de dolor. Y una vez que empecemos a caminar como bautizados y nos fructifiquemos como santos, podremos quizás asegurar, ¿verdad? Ir a la patria celestial o vivir el reino de los cielos como Dios lo tiene preparado para nosotros. Entonces, esa es parte de la dinámica que Dios ha preparado y la pedagogía de Dios también, para enseñarnos cómo es que vamos a recuperar ese estado primigenio. Pero vean qué interesante. Algunos dirían, sobre todo los ateos que atacan comúnmente a Dios, podrían decir, ¿y Dios por qué hace tan largo el procedimiento? ¿Por qué no simplemente se lo lleva de nuevo a todos al paraíso? Por una sencilla razón, porque el paraíso se perdió por un acto de voluntad de los hombres. Y es un acto de voluntad de los hombres el que tiene que devolverles al paraíso. Dios nos puede llevar a la fuerza, pero ¿y si nadie está convencido de querer estar ahí, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo con el tema de asistir a la iglesia. La iglesia ahí está, ¿verdad? Dios nos podría obligar a meternos a la iglesia todo el tiempo a orar, pero no nos obliga. Ahí está la iglesia. Es un acto de voluntad de cada persona si decide entrar o no al templo a vivir la ceremonia, a vivir la santidad. Entonces, claramente, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Tiene que haber un acto de voluntad personal para realmente obtener esta gracia de Dios. Así que aunque nos parezca que es demasiado complejo, complicado todo esto, entendamos que es la única alternativa, es la única manera. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Significa que Él, con su voluntad, dominó todo el pecado que le giró alrededor y lo dominó de tal manera que no lo pudo contaminar. Se mantuvo incontaminado del pecado y por eso cumplió a cabalidad la voluntad de Dios de permanecer puro e intachable y por eso mereció la resurrección. Por eso llegó a ser resucitado. El Padre resucitó al Hijo. Cristo no resucitó por su propio poder. Fue el Padre quien resucitó al Hijo. Significa que Cristo se ganó la resurrección, ¿verdad? Se ganó la resurrección. Si Cristo no se lo hubiera ganado, no habría quedado muerto. No hubiera resucitado. Pero dado que el Padre lo resucitó, significa que Él alcanzó por fin la meta que todos tenemos que alcanzar. Entonces, para poder vivir como Cristo resucitado, tenemos que morir también siendo como Cristo, santificados, ¿verdad? O esperar la misericordia de Dios en este lugar de tormento que ya conocimos el día de ayer, para que por fin nos podamos purificar una vez que nos hayamos arrepentido de cada uno de nuestros actos. Es bien bonito en la cultura de China, perdón, en la cultura de Corea, en Corea del Sur, tienen unos mitos muy interesantes, ¿verdad? Donde se supone que cada persona buena y mala tiene que pasar por un juicio observando cada uno de los actos que ha hecho desde su infancia hasta su vejez. Le van presentando como en una pantalla, por así decirlo, el momento de la infancia, cuando dijo una cosa indebida, para ver cómo lo reflexiona, si se arrepiente o no se arrepiente. Y hay dos escribanos
que están ahí juntos esperando con uno de los dioses, porque tienen que pasar por diferentes dioses para revisar cada cosa, el dios de la lujuria, el dios de la fortuna, el dios del poder, el dios de no sé qué. Entonces hay diferentes dioses y tienen que pasar por cada uno de ellos, pues, donde los escribanos van anotando si se arrepintió o no se arrepintió, si era culpable o no era culpable. Entonces, y después van a pesar todo eso para ver si se merece el reino de los cielos o no. Pues aunque no sea exactamente así, pero algo así será. Aunque no sea exactamente como eso, pero algo así ha de ser. De que nos va a tocar que estar recuperando memoria de todo lo. Dios nos va a hacer recuperar memoria de todo lo que hicimos, bueno y malo. Y seremos realmente por cada una de las cosas, obviamente, juzgados. No hay acto humano que el ser humano haya hecho que no será juzgado por Dios. Todos los actos serán juzgados. Dios dará a cada cual según sus obras, dice San Pablo. En Romanos capítulo 1, capítulo 2, versículo del 1 al 9, aproximadamente 9 o 10. Ahí donde dice, vas atesorando ira para el día de la ira, cuando se revelará el justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Entonces, claramente cada obra humana será también considerada. Sobre el bautismo de los niños, entonces concluimos lo que dice el Catecismo numeral 1250. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída, que ya expliqué, estamos fuera del paraíso, y manchada con el pecado original, porque son parte de la misma humanidad que vive en esta corrupción, los niños necesitan también el nuevo nacimiento de bautismo, en el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, que lo adquirimos con el bautismo, al que todos los hombres están llamados. Todos los hombres tendrían que salvarse. Dios quiere que todo el hombre se salve. Pero para que se salve tienen que llegar también al conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, de la verdad. La pura gratuidad de la gracia de la salvación que se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Porque Dios lo da y la iglesia también lo administra, ¿verdad? Sin que ellos tengan que merecerlo. Es decir, solo lo necesitan, pero no tienen ningún mérito personal por el cual recibirlo. Porque de hecho, cuando yo voy a pedirle a la iglesia ya maduro, deme el bautismo, me lo van a dar por ser pecador, no me lo van a dar porque tenga un mérito. No me lo van a dar porque realmente haya cumplido un requisito. Me lo darán porque necesito redimirme. Por lo cual, si la iglesia decidiera privar a los niños de la gracia inestimable del ser hijos de Dios, y si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento, estaría cometiendo un acto bastante terrible. Sería un acto de falta de caridad, que pudiendo darle el bautismo a los niños no se les dé, ¿verdad? Y imagínense que si llegara a morir, ¿verdad? Y muere dentro de esta realidad, ¿cómo se llama? De pecado, ¿verdad? ¿Qué oportunidad tiene ellos? Entonces, claramente hay que entender que también Dios es misericordioso. Y aquí donde la iglesia también hace una salvedad. ¿Qué pasaría si un niño, no por negligencia paterna, no recibe el bautismo y aún así se muere? La iglesia dice lo siguiente. Como Dios quiere que los hijos, que los niños vayan a Él, como Jesucristo le dijo a los apóstoles, no dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí donde la iglesia dice, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia solamente puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de exequias por ellos. Cuando alguien muere, es llevado su cuerpo a la iglesia y se hace una exequia, que es como una despedida del cuerpo de aquel hermano que vivió en ella. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús, que con los niños de decir, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, nos permiten como iglesia confiar en que va a haber un camino de salvación, ¿verdad? Va a haber un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante y preocupante, aún más la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del bautismo. Queremos que vengan también a Cristo, ¿verdad? Es parte del deseo de Cristo, por lo cual les permitimos recibir el bautismo como tal. ¿Alguna pregunta? Ah, y por cierto, una pequeña aclaración final. Cuando los apóstoles predicaban y convertían a un jefe de familia, ese jefe de familia terminaba bautizando él y todos los de su casa. Y aparecen tres textos del Nuevo Testamento que aclaran esto. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos otros corintios al oír a Pablo creyeron y recibieron el bautismo. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estefanas. Entonces no dice que bautizó solamente a los adultos, sino a toda la familia. Que bautizó no solamente a carceleros, sino a toda la familia. Que bautizaron solamente a Crispo. No, a toda la casa. Por lo cual hemos de entender
que en cualquiera de estos lugares, de Estéfanas, Crispo y Carcelero, tuvo que haber habido niños. Habría sido muy feo de parte de los apóstoles que dijeran, bueno, vamos a bautizar a toda la familia, pero los niños no. Imagínense qué feo habría sido para alguien extranjero que le repudiaran a su hijo. Que dijeran, no, al niño no, a él no. ¿Por qué? Ah, no tiene conciencia. Pero los papás sí. Y nos valemos de la fe de los padres para poder otorgar a los hijos el bautismo. Porque confía la iglesia en los padres, que ellos van a poder dirigir al niño en el camino de la fe. Así que el padre que quiera bautizar a sus hijos, lo único que tiene que hacer es vivir también en la fe. Si yo estoy ya siendo católico bautizado, ¿verdad? Y estoy casado por la iglesia con mi esposa, puedo pedir el bautismo para mis hijos, para que ellos también crezcan en mi matrimonio cristiano, ¿verdad? Si los papás no están casados por la iglesia y quieren bautizar a su hijo, tienen que esperar que el niño alcance la mayoría de edad, es decir, alrededor de los 7 años a 8 años, para que el niño pueda pedir voluntariamente el bautismo. Lo pueden acompañar a la parroquia, ¿verdad? Y decirle, padre, el niño quiere bautizarse. Y que el padre le pregunte, a ver, ¿es cierto que te quiere bautizar? Y el niño le va a decir que sí, que quiere bautizarse. Entonces, en ese caso, Y si el niño quiere bautizarse, la iglesia no le puede negar el bautismo. Dime. en respecto al bautismo, por ejemplo, en la religión cristiana, que son los cristianos, ellos no bautizan a partir de los 12, creo, o 13 años en adelante, Ujú. pero ustedes sí bautizan tras que el niño ya nace, creo que esperan unos meses. ¿Por qué es eso? Lo acabo de explicar. Tengo más de 30 minutos de estar explicando eso, de las razones del por qué bautizamos a los niños. Primero, porque el bautismo es el sustituto de la circuncisión y la circuncisión se hacía a los 8 días de haber nacido. Primer detalle. Segundo, porque no necesitamos ningún mérito para ser bautizados. Basta nacer en esta situación de realidad caída, que es el mundo en el que vivimos, para merecer la necesidad de tener el bautismo. Así que tenemos que ser bautizados si queremos salir de esta realidad pecaminosa. Tercero, porque Cristo quiere que los niños vayan a Él y por tanto la iglesia tampoco le va a impedir a los niños que formen parte de la asamblea de Dios. Dado que el bautismo nos permite ser parte de la familia de Dios, los niños también están siendo invitados por la iglesia a ser parte de la iglesia de Dios. Porque Cristo quiere que realmente todos estemos ahí, niños, jóvenes, adultos. Si Cristo no hubiese querido que los niños se acercaran a Él, habría dicho, ok, déjenla a los niños aparte, sáquenlos de aquí, porque la predicación solo es para los adultos y todo lo que traigo es solo para adultos. No, dejen que los niños vengan a mí y no se le impidáis. Cristo es amoroso con los niños y la iglesia sigue el ejemplo del maestro, por razón por la cual. Y tercero, y cuarto punto, porque el bautismo que recibió Jesús ya adulto no es el mismo bautismo que Jesús pide que se haga, porque el bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la misma palabra lo dice. La misma palabra enseña que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de Jesús. O sea, ojo, Jesús recibió un bautismo de Juan, pero el bautismo que Juan andaba haciendo no era orden de Jesucristo. Era un bautismo que Juan se inventa o es enviado por Dios para realizar ese bautismo para la conversión. Pero el bautismo de Cristo no es para conversión. El bautismo de Cristo es para la santificación del pueblo, para que formen parte de la familia de esta edificación espiritual que llamamos iglesia. Por eso mismo digo que los que niegan el bautismo a los niños hacen un acto de falta de caridad, ¿verdad? No necesita el niño, basta con que sus padres sean creyentes para que el niño ya pueda crecer en esa familia creyente, como un bautizado. Y el quinto argumento que presenté, pues es la patria potestad de los padres. Si los padres buscan lo mejor para sus hijos en las cosas más básicas de la vida, como el alimento, deciden qué tipo de ropa tienen que poner y cuál tipo de ropa no, ¿verdad? Si los padres tienen esa potestad, pues también los padres tienen potestad de elegir para sus hijos la religión que ellos consideren más conveniente. Razón por la cual, si la manera de formar parte de la religión cristiana es por medio del bautismo, es lógico que los padres quieran que sus hijos formen parte de esta religión. Pero para formar parte de la religión hay que bautizarse. Por eso se les permite que pidan el bautismo para sus hijos. Esas son las razones que he explicado en la última media hora. Quiero que terminemos de ver algunas partes de aquí. El bautismo. Para nosotros hay tres tipos de bautismo. Bautismo de agua, bautismo de espíritu, que ya lo hemos visto. El bautismo de agua y de espíritu que tiene que ver con la unción con agua y la unción con espíritu. ¿Verdad? Que simbolizamos con el óleo.
Pero hay un tercer tipo de bautismo que llamamos bautismo de sangre. Leamos el texto de cuál proviene esto. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solamente con el agua, sino con el agua y la sangre. Y es el Espíritu Santo quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Los tres convergen en lo mismo. Si los tres convergen en lo mismo, entonces los tres son tres tipos de bautismo. Ahora, ¿cuál es el tipo de bautismo de agua? Es el que recibimos, que llamamos bautismo común y corriente. Le echamos agua a la persona o lo metemos en un río. ¿Cuál es el bautismo de Espíritu? Cuando se le impone las manos al hermano para que reciba el Espíritu Santo y además se le unge con el óleo del Señor, símbolo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el bautismo de sangre? Pues cuando alguien es martirizado. Supongamos que alguien de repente iba alegre a recibir por primera vez su bautismo en un bus, en época de tensión política. De pronto hay un retén de militares que les preguntan: ¿a dónde van? Vamos a tal parroquia a bautizarnos, ¿verdad? No, no está permitido porque el presidente de la República ha prohibido todo tipo de acto público de religiones, como están pasando ahorita en Nicaragua, que están prohibiendo actos públicos de la iglesia. Así que váganse de autobús, no, porque es nuestro derecho, es nuestra libertad, es parte de nuestro derecho inalienable, es tener derecho de culto y todo. Entonces, en esa riña, en esa pelea que se empieza a armar por el tema de la defensa de un derecho, de repente más de alguno de los militares se cansa y empieza a acribillar a todos los que están ahí alegando. Los acribilla, los mata, ¿verdad? Los entierra ahí por una calle y esas personas nunca se bautizaron. Esas personas que querían bautizarse, ¿recibirían algún tipo de bautismo o no lo recibirían? Para la Iglesia Católica, estos hermanos que pudieron ser asesinados en un caso como este, tan drástico, y que han ocurrido varias veces, no es la primera vez. De hecho, en Pentecostés del año pasado, si buscan ustedes la noticia, creo que fue el año pasado o antepasado, 2021 creo que fue, en Nigeria, hubo una matanza de niños, de jóvenes de entre 12 a 15 años, que iban a recibir el sacramento de la confirmación y ya no la recibieron porque metieron una bomba dentro de la iglesia y mataron a un montón de cristianos. Pasó hace 2 años aproximadamente. ¿Qué pasaría con esos niños? ¿Se quedaron sin la confirmación o no? Pues por el martirio que sufrieron, la iglesia llama a este martirio bautismo de sangre. El bautismo de sangre es ser martirizado a causa de Cristo, y aunque no recibiera el bautismo de agua y de espíritu, pero si recibió el bautismo del martirio, con ese bautismo es suficiente para entrar al reino de los cielos. Porque así como Cristo también por su sangre redimió a la humanidad, por la sangre de aquel que derrama en honor obviamente a ser fiel a Cristo, por esa sangre derramada suya, también él puede adquirirse, ¿verdad?, aquella recompensa que Dios tiene preparada a los que sufren, a los que son perseguidos, a los que son injuriados, porque dice la palabra que quien es perseguido, injuriado, calumniado y hasta asesinado por causa del nombre de Cristo, merecen el reino de los cielos. Y ahí el por qué creemos que esos tres tipos de bautismos están vigentes en la iglesia. Vamos al aula Victoria a colocar. Ah, no, no hay, todavía no. Vamos a receso, chicos. Vamos a receso ahorita. Disculpen que me tardé 3 minutos. A las 6:03 volvemos para cumplir siempre con los 20 minutitos. ¿Verdad? Volvemos en ese minuto. Se cerró la sesión. Voy a volver a reiniciarla. Y vamos a receso, jóvenes. A las 6:03 volvemos.